La clase de hoy, la quinta, va a hablar de la acción política estratégica. La política tiene al menos 3 grandes capítulos y yo lo represento con un círculo y ya lo he hecho, pero lo repito hoy para no olvidar, con 3 etapas. Y le voy a llamar A, B y C, pedagógicamente para que se entienda. El primer nivel es el nivel de la acción política, la acción. Vamos a ver qué significa eso. El segundo nivel son las instituciones. Y el tercer nivel son los principios normativos, la ética. Sin eso tampoco hay lo otro, y el presidente insiste en que la ética es fundamental. Yo le voy a llamar, en vez de ética, los principios normativos de la política, pero voy a explicar qué significa eso en una clase más adelante, qué es un principio normativo. Por ahora, hoy, vamos a hablar de esto, la praxis. La praxis es una palabra, por casualidad, griega, acción. La praxis es una relación entre una persona y otra persona. Atiendan. La relación con un perro no es práctica, es con una cosa. Claro, es un animal y ya tiene una cierta sensibilidad, ciertamente tiene un cierto conocimiento, tiene instintos. No es una cosa, una piedra, es una cosa viviente. Y por lo tanto tenemos muchas semejanzas con un perro y con un árbol. Los tres, el árbol, el perro y nosotros, comemos. O nos alimentamos la planta del agua. El perro lo que encuentra y nosotros pues nos alimentamos, usted ya sabe, por lo que llamamos alimentos. ¿Por qué comemos? Porque somos seres vivos. La planta, el perro y yo. Si no como, me muero. Si la planta no tiene agua, se muere. Si el perro no tiene alimento, se muere. Quiere decir que los vivientes nos morimos. Quiere decir que la lógica de la planta, del perro y nosotros es semejante. Lo que pasa es que nosotros somos los únicos, lo voy a explicar más después, que no solo tenemos vida, sino tenemos conciencia de ser vivientes. Y recibimos la vida a cargo. El padre y la madre, cuando nace un niño, lo reciben a cargo. ¿Qué significa a cargo? Que se hacen responsables de ese niño hasta que pueda defenderse solo. Pero eso va a ser a los 18 años o después de la adolescencia, porque el ser humano nace antes de tiempo. Las gallinas o los pollos rompen el huevo y salen caminando. O es decir, nacen. Los peces rompen el huevo y salen nadando. Los caballos son paridos por la madre y ahí nomás se paran y deben estar aptos para empezar a andar, porque puede venir un felino, un animal carnívoro y se come al caballito. Es decir, que a los 3 días el caballo debe saber huir de los animales carnívoros. El ser humano nace y no camina y no habla
y no sabe hacer nada. Nacemos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro va a crecer durante los primeros meses. Y entonces uno le toca a los niños en el medio del cráneo y tiene un huequito y está flojito, ¿no? ¿Por qué? Porque los huesos son blandos para poder crecer. Porque el cerebro va a crecer después del nacimiento. Quiere decir que a los 2 años más o menos, somos como un pollito que rompió el cascarón del huevo. Nacemos demasiado pronto. ¿Pero para qué? Yo digo, nos acoge el útero de nuestra cultura. Nos enseña a hablar, nos enseña a caminar, nos enseña muchísimas cosas. Un niño a los 2 años ya tiene una personalidad que va a ser hasta el fin de su vida. Si el padre y la madre son autoritarias y le pegan y lo hacen pasivo y miedoso, ese niño va a tener dificultades en toda la vida porque no va a encarar con alegría y fuerza las contradicciones, porque se va a achicar. Lo condicionaron. En cambio, si el padre y la madre lo quieren, le da afecto, hace que empiece a defenderse, que aprenda a caminar y que se ponga contento. Esa persona se desarrolla y luego va a ser una persona que va a saber vivir. Entonces, el ser humano se relaciona a su vez a otros seres humanos y forma una comunidad. Alguien me dio una revista, se llama Comuna. Viene de comunidad. ¿Y qué significa eso? Que todos nacemos en comunidad. Pero el neoliberalismo y la política liberal dice que hay individuos que luchan contra otros individuos y que se pueden matar, y para no matarse hacen un contrato. Eso es toda la ciencia política que se estudia en la Facultad de Ciencias Políticas. Autores que no les voy a nombrar, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Habermas, no los nombro. Pero esos son individualistas, eso no existe. El ser humano siempre fue comunidad. Y la praxis es la relación de un ser humano que tiene conciencia de ser viviente y que tiene la vida a cargo, o decir, podemos suicidarnos. Y estamos en situación mundial de suicidio. Venía yo de ver en una televisión extranjera, alemana, en Brasil justamente, donde ciertas lagunas se han secado. Y entonces en vez de haber una laguna, hay pedazos de tierra cortada, completamente seca. Y venían cigüeñas y quedan desconcertadas, porque ahí habían encontrado antes lagunas que son necesarias para reproducirse, pero ahora no hay nada. Es como pasará en nuestro valle de México, que tenía una gran laguna, y ahora ya pues, no queda nada. Entonces quedan unos pobres patos ahí que el aeropuerto iba a terminar de matar porque no iba a liquidar las últimas aguas. Entonces, el ser humano, que es responsable de su vida y vive en comunidad, tiene relación con los otros seres. Y eso se llama la praxis. Mientras que la técnica, otra palabra griega, es la persona humana, el ser humano, que se relaciona con otro ser humano. Esa relación es la acción práctica.
Mientras que la relación del ser humano con la naturaleza, que también es viviente o inorgánica, eso es técnico. Los veo a la mayoría, no traen cuaderno, ni toman apuntes. Hay 4 o 5. Tienen que traer un cuaderno y una pluma y tomar apuntes, porque lo que les digo en un mes se lo han olvidado. Y no hay caso, no se lo van a recordar. Entonces, si queremos estudiar, hay que leer, pero también hay que escribir. Tráiganse un cuaderno de todo el curso y guárdenlo para poder reproducirlo. Y ustedes hacer un grupito de señoras, de jóvenes, de obreros del barrio, ustedes hacer otro curso. Esta es la idea, porque es fácil escuchar, qué bonito que habla el profesor, que dijo, ¡acha! Y no son capaces de decir ni 2 palabras, entonces perdí mi tiempo. No, tómenlo más en serio. Son ustedes responsables ante el pueblo mexicano de explicarle lo que estoy explicando. Lo que estoy explicando no es idea de mi cabeza. Son siglos de reflexión sobre el tema. ¿Por qué? Me ha tocado pues tener que estudiar estas cosas durante algo así como 70 años. Aunque ustedes no crean, 70 años a 6, 7 y 8 horas por día. Porque yo he trabajado como un obrero. Para hacer una pared bien, sé cómo se hace porque he sido 2 años obrero de la construcción en Nazaret, Israel. Y yo puse lo que es los andamios de madera para vaciar el cemento. Sé lo que es la construcción y trabajar 8 horas por día. Y cuando trabajo teóricamente 8 horas por día, no es más, pero tampoco es menos que un buen obrero. Si el obrero hace una buena pared, miren, está bien hecha, no está inclinada, hay que saber, ¿no? No cualquiera hace una pared como esta, pues también una teoría política se hace de la misma manera, trabajando duro. Y hay que entonces aprovechar, para eso está la enseñanza. La acción es la relación persona a persona, mientras que la técnica es la relación de la persona con las cosas no personales. La agricultura es la relación con la tierra, es técnica. La relación con los astros, el astrónomo, es una relación con las cosas, observación. No estoy hablando de la técnica, estoy hablando de la práctica, y la política es práctica. La acción política es praxis. Quiere decir que la política lo que hace es que un individuo construye en otro una cantidad de cosas. Y comunitariamente construye una relación humana que permite a los seres humanos ser felices. La palabra felicidad es muy ambigua, pero ya veremos lo que significa. Una buena sociedad es una relación entre nosotros. Cuando estudiaba, me costó entender eso. Cuando yo soy justo, o el presidente es justo, o es austero en su forma de vivir, crea en los espectadores que lo ven una idea de lo que significa ser un hombre honesto, y entonces empieza a reproducir en su conducta también esa manera. Quiere decir que una persona justa construye en los otros también un sujeto justo, pero es el sujeto, no es una cosa.
Es una construcción subjetiva. Dese cuenta. Entonces, por eso yo digo, Morena tiene el 50% de sus recursos para formar una nueva generación de políticos. Eso no son edificios, ni siquiera revistas o libros. Son personas que empiezan a cambiar su relación con las personas. Y ahora le dan lo que corresponde al otro porque es una persona como él en igualdad y no lo explota. Eso es una construcción práctica. Podríamos quedarnos mucho más tiempo pensando. Bien, la acción política entonces es lo que muchas veces fue objeto de los cursos de política. Por ejemplo, hubo un italiano allá por 1517, y yo siempre digo 1517, 3 años después que Bartolomé de las Casas, que fue obispo de Chiapas, descubrió que el sistema de explotación de los indios era injusto. Quiere decir que antes que Maquiavelo, en América Latina ya hubo el surgimiento de una política muy importante. Él dice, todo lo que en las Indias se hace es injusticia. Y los indígenas son peor tratados que el estiércol de las plazas. Estiércol. Si lo traduzco, permítanme traducirlo ahora porque lo dice Bartolomé de las Casas. Los indios son peor tratados que la mierda en las casas. Porque el estiércol de las plazas se recoge y se pone en el campo para fecundizar la tierra. Mientras que los cadáveres de los indios no los recoge nadie. Peor que el estiércol. Bartolomé de las Casas. Entonces, mi política se basa en esos personajes latinoamericanos y en concreto de ese personaje que tiene una estatua al lado de la catedral. Entre la catedral y el templo mayor, tras la reja, hay una estatua. Vayan un domingo a verla y es Bartolomé de las Casas, un teórico político fenomenal. Pero no los estudia la Facultad de Ciencias Políticas, ni ningún político, porque estudiamos a los europeos y norteamericanos, pero no estudiamos nuestros teóricos, y yo sí. Por eso mi política es latinoamericana, no es norteamericana, ni alemana, ni francesa, las conozco en su lengua original, pero para pensar nuestras cosas. La praxis, entonces, es una relación entre personas, no una relación con las cosas. Y entonces hay que tratarlas. Maquiavelo, como dije, allá por 1517, escribió un libro que se llama El Príncipe. Yo espero poder, si Morena empieza a dar fondos para formar a su gente, una colección de 100 tomos, chiquito, que cueste 10 pesos en el Fondo de Cultura Económica, con Paco Taibo II, al cual le he hablado de este proyecto. Chiquitos que valgan 10 pesos, de los clásicos de la política mundial, latinoamericana y mexicana, para que nuestros jóvenes puedan comprar en cualquier kiosco un clásico de la política y mientras que van en el metro pueden leerse un clásico. ¿Por qué? Porque hay que formarse. No vamos a tener políticos nuevos de la cuarta transformación si no cambiamos la cabeza. Porque muchos de los que tenemos hacen lo mismo que antes. Perdón, yo no critico a Morena, yo critico dentro de Morena. Eso se llama autocrítica. Y sin autocrítica un movimiento está muerto. Por eso yo voy a criticar desde dentro. ¿Para qué? Para que florezca, no para que se venga abajo.
Uno del PAN podrá criticarlo para destruir Morena, yo no. Entonces, cuando por ahí escuchen alguna crítica mía, es para dentro de la casa decirle al papá o la mamá, mira, esto es injusto, hay que corregirlo. Y entonces, ya vemos que hay gente de Morena que en vez de servir al pueblo, como he definido el poder, se sirven del pueblo y empiezan a hacer un proyecto personal para algún día ser presidente o gobernador o diputado y vivir del sueldo y a costillas del pueblo. No, hay que vivir con un sueldo aceptable. Bueno, mire, 100,000 pesos es mucho, es lo que gana el presidente, es mucho. Pero no son 450,000 que gana el poder Suprema Corte de Justicia, que como son los que saben de la ley, han justificado no bajarse el salario. Me suena a corrupción. La primera ley que habría que dictar en el futuro es que nadie fija su salario. Ni el presidente, ni un diputado, ni un juez, que se lo fije al salario otro poder, no ellos, porque mire qué bonito si ustedes van a una fábrica y se fijan el salario. No funciona. Bien, Maquiavelo escribió un libro, El Príncipe, que eran consejos a un nuevo político. No un político que ya tenía muchos antecedentes de una clase política, de una familia política, que en el Renacimiento italiano había muchos, sino dice el nuevo príncipe. Y entonces eso nos viene muy bien, porque ahora tenemos que ser todos nuevos príncipes, o es decir, nuevos políticos. Y entonces él da recomendaciones para cómo hacer para que el nuevo político tenga autoridad y ejerza el poder. Entonces, es un libro muy interesante. Ese libro sería bueno que lo leyeran a los jóvenes y algunos no tan jóvenes para entender las artimañas del poder, el manejo del poder, que es inevitable que tiene que haber. Entonces, eso instruye. Pero él dice en el fondo, el nuevo príncipe debe apoyarse no en los, y dice en italiano, automati, no en los grandes de la ciudad, sino en el pueblo. La recomendación, si tú quieres tener ejercicio servicial del poder, te tienes que apoyar en el pueblo, no en los grandes, lo que se llama ¿cómo le llama nuestro presidente? Usa la palabra de la droga. Los que dirigen la droga son los... La mafia del poder. No apoyarse en la mafia del poder, sino en el pueblo. Entonces, ese librito es un libro bastante útil, pero lo dejo sin hacer comentarios. La política que estoy explicando es un segundo tomo de 600 páginas. Y ahí me refiero a Maquiavelo, pero tengo uno primer tomo, que es la historia de la política, donde le dedico a Maquiavelo 50 páginas. ¿Qué recomendaciones daba Maquiavelo? Eso, el que quiere ser dirigente político, no digo yo, miembro del pueblo militante, que no necesita tanta instrucción, pero el que quisiera ser algún día representante, diputado, senador, gobernador, presidente municipal o de la alcaldía, debe formarse más. Y sería bueno que leyera el librito de Maquiavelo. Pero, para sintetizar, la acción política
propiamente tal, debe ser una acción hegemónica. Y entonces aquí es un concepto, hegemónica. Hegemónica no es lo mismo que dominante o dominación. Dominación es alguien que domina a otro y el otro, por lo tanto, es un dominado y por lo tanto es injusta la relación porque es de dominación. Hegemonía, dice un autor italiano, lo voy a poner porque es muy importante, se llama Gramsci. Gramsci era miembro del Partido Comunista Italiano en la época de Mussolini, en los años 20 y 30 del siglo XX, y lo metieron preso. Y murió en la cárcel. Y en la cárcel, sin embargo, siguió estudiando y escribiendo. Y entonces tiene unos tomos que se llama Quadernos di Carcere, los cuadernos de la cárcel. Él escribía, aunque sufría la condena, como ahora Lula, que tenía el 80% de la opinión en las encuestas de todos los ciudadanos brasileños, eso no era de un partido, y que lo metieron preso para eliminarlo de candidato y nombraron a un personaje que ustedes ya... el presidente actual de Brasil, que ha intencionalmente permitido la quema de los selvas y bosques en Brasil para liquidar los árboles y permitir la agricultura de la soya y el ganado vacuno y exportarlo en manos de las transnacionales. Es decir, que es un criminal a dos niveles. Primero, está quemando el pulmón de la humanidad, porque produce oxígeno. Pero segundo, está dando posibilidad de que las transnacionales no brasileñas se enriquezcan del suelo brasileño. Es un criminal. ¿Pero quién lo puso? La política exterior norteamericana. Porque el abogado que lo metió preso a Lula no encontró ninguna prueba. Y lo metió preso por sospecha. Y entonces el pobre Lula está preso sin tener ninguna prueba de ningún crimen. Simplemente que quería ser presidente y lo hubiera sido. Lo eliminaron, pusieron a este hombre y este está destruyendo el Brasil. Claro, va a pasar lo de Argentina. También pusieron a un inútil y un criminal como Macri, que es un millonario que se ha enriquecido del pueblo argentino y que terminó por endeudar a la Argentina con 55.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le ha dado. El Fondo Monetario, que es un fondo de los países ricos, tiene como fondo 100.000 millones de dólares y entregó a un solo país, como Argentina, 55 millones, 55.000 millones, que ahora, primero, no solucionó la cuestión, sigue la inflación y el pueblo tiene hambre. Y han hecho una ley anteayer en donde el Estado va a dar más dinero a los comedores populares, donde la gente que se muere de hambre va a poder comer en las calles. Argentina, un país riquísimo, llegó a la miseria. Eso es el neoliberalismo. Claro, ya ganó la Cristina Kirchner con otro Fernández, y entonces la Argentina va a volver y va a tener que rehacer, pero va a tener que pagar 55.000 millones de dólares.
el país más... Y eso sin haber quedado un 5 en el país, porque con eso pagaron deuda. Un desastre. Y eso porque impusieron a alguien como Macri. Estamos en una situación muy interesante en América Latina, porque hubo una gran avanzada de los movimientos progresistas. En Uruguay estaba Juan, un gran gobernador, en Argentina Cristina, estaba Evo Morales, estaba en Ecuador un movimiento, Hugo Chávez, etc. Era un momento progresista de toda América del Sur y nosotros estábamos en el último vagón con el PRI, con la situación terrible. Y de pronto, el 1 de julio, se cambia la situación mexicana. Pero ahora también es batido, destruido el gobierno de Macri y va a subir un gobierno progresista. Y entonces la política, cuidado, tiene avances, pero a veces tiene retrocesos. Y después, en principio, tendríamos que luchar para que haya un avance. Yo siempre digo, un paso atrás, 2 adelante. Y ahora viene la reacción progresista contra el neoliberalismo en toda América Latina, encabezada por México. De pronto estamos a la cabeza del proceso y se ve en la reunión de la OEA esta semana en que todavía los gobiernos que son fieles a Estados Unidos empiezan a hablar de la invasión militar a Venezuela. Pero México dice no intervención, la doctrina Estrada, y le está aguando la posibilidad de una intervención armada. Pero vean ustedes, México estamos en una situación especial, tenemos una cierta responsabilidad y por eso este curso de política. Tenemos que entender la política para que la cuarta transformación no caiga rápidamente en un retroceso de nuevo. Es posible si no trabajamos todos, o la mayoría del pueblo mexicano. Eso no viene como una dádiva de arriba. El general no triunfa si no tiene un gran ejército. Y si no tiene un ejército va a fracasar. Cuidado, cuidado. Entonces, después no nos quejemos de que, no resultó lo que esperábamos. ¿Y qué hizo usted? Bueno, estuve esperando que de arriba me surgieran la solución. No, hay que hacerla. Bien, hablando de Gramsci, porque me fui yo por los... Y la doctrina de la hegemonía, ¿qué significa? Dice Gramsci, y lo voy a repetir porque alguna vez ya lo he dicho, pero ahora de nuevo. Dice, una clase es dirigente cuando tiene el consenso del pueblo. ¿Qué significa eso? Que una clase puede dirigir un país porque el pueblo cree que esa clase está solucionando aceptablemente los problemas del país. Y entonces la gente dice, está bien, está de acuerdo, tiene consenso. Y eso pasó, por ejemplo, en México aproximadamente hasta los 65, 70, hasta Echeverría. México iba desde Lázaro Cárdenas creciendo 6% anual y la gente veía que México estaba funcionando, utilizaba su petróleo barato, la burguesía podía tener energía barata, había trabajo, no había tanta desocupación, había problemas, pero era hegemónico. ¿Qué significa hegemónico? Significa que hay muchos movimientos sociales, porque algunos dicen Morena es un partido movimiento.
Y yo estoy de acuerdo. Es un partido de representantes y del pueblo que elige representantes. Pero también hay movimientos sociales. ¿Qué son los movimientos sociales? Mire, en estos días estamos viviendo muchos ejemplos de movimientos. Mire, el movimiento de los maestros. No dejan, siguen ahí luchando y dicen, bueno, ya solucionamos el tema. No solucionamos y siguen. ¿Qué quieren? Una reforma educativa en serio. Por sus contenidos, digo yo. No hemos cambiado ningún programa de estudio. Y entonces los niños siguen recibiendo lo que recibían en 1930, una historia del país construida por los dominadores. Nunca hablamos bien de los indígenas en nuestra historia. ¿Cómo puede ser? Pero no solo eso, es machista y además es elitista y además es racista, porque tiene que ser blanco para aparecer. Las niñas o las muchachas de Televisa son muy blanquitas. No hay muchas en mi barrio de ese color. Y entonces, ¿qué es eso? Es racismo. La blanca, cuando va a un concurso para ser secretaria, tiene buena presencia. Y la que tiene más colorcito no tiene tan buena presencia. Y el racismo. Entonces, hay movimientos contra la discriminación racial. Eso en Estados Unidos produjo la participación de los afros, que son de una pigmentación negra. Y ahora los latinos deben una vez por todas comenzar a hacer lo que hicieron los los afros en Estados Unidos. Se tienen que transformar en un movimiento social y oponerse al gobierno de Trump y de todos. Esperan que se les dé una ley desde arriba o que México ayude. No, los 30 millones de mexicanos en su mayoría y latinoamericanos en Estados Unidos son más del 10% y ya pueden empezar a luchar, pero están ahí todavía titubeando y soportando la dominación, pero no han pasado a la acción. En estos días hay dos movimientos muy notables, movimientos sociales. Dos. Uno, el ecológico. Justamente la que más son del Brasil, de las selvas, mundialmente ha hecho más que nunca tomar conciencia que el cambio de clima, producto del capitalismo, no se dice eso. Y en cierta manera no se puede decir, pero por lo menos se dice que luchamos contra el neoliberalismo. Y eso es más o menos lo mismo porque es capitalista. Ya voy a explicar largamente por qué el capitalismo es antiecológico y pone en cuestión la vida en la tierra. Eso hay que tenerlo teóricamente sabido, ¿no? Porque, sube la temperatura, qué barbaridad. No, eso es efecto de un sistema económico que en gran medida estamos todavía apoyando, como Morena. Pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y a corto plazo hay ciertas urgencias, pero a largo plazo hay otras urgencias y por ahora no se puede hablar mucho de ello y por eso no hablo. Pero alguno dirá, el profesor Dussel es un reformista, porque no critica el capitalismo. No hablo del tema por ahora. No tenemos alternativa y vamos a tener que hablar. Lo conozco el tema, pero no voy a hablar. ¿Por qué? Porque hay otras urgencias a corto plazo. Entonces, hablé en la primera clase de las urgencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y a largo plazo hay que hablarla entre
de 6 años o en el próximo sexenio o en el otro, dentro de 18 años. No se puede hablar todo al mismo tiempo, porque si usted habla al mismo tiempo, gana tantos enemigos que no logra gobernar. Entonces, la política tiene que ser entre lo posible, pero con principios. Y vamos a ver cuáles son esos principios. Entonces, yo estoy que la política no puede realizar imposibles, pero lo posible tiene que ser ético. Estoy de acuerdo con eso y voy a irlo explicando. Entonces, la gente toma conciencia en los movimientos ecológicos de que la vida en la Tierra está a riesgo. Nunca la humanidad había podido tener una visión de que la Tierra es pequeña y el influjo del ser humano puede cambiar la atmósfera y también la corteza terrestre, que puede matar a los océanos y puede también destruir la vida. Eso es un movimiento que yo no le llamaría meramente ecológico, es un movimiento en pro de la vida, pero es parcial, porque todo movimiento social se propone un fin, se organiza en vista al fin, pero es parcial. La vida, que es fundamental, pero es uno. Y en estos días también estamos viviendo, hace 1 año y medio o 2, el movimiento feminista empezó en el siglo XIX, cuando las sufragistas inglesas dijeron queremos votar, y no podían votar. Nuestros países han aceptado el voto de la mujer en 1930, 40 y 50, hace muy poco tiempo. El feminismo surgió, pero iba lento. Miren lo que ha pasado ahora con nuestro gran cantor de ópera, que de pronto era un mujeriego. Y se le levantaron todas las sopranos y le dijeron, sí, era un gran maestro y un tipo simpático, pero a mí me hizo tal y cual cosa. Y el pobre ¡puf!, se desarmó ante nuestro. Pero le ha pasado a muchos artistas norteamericanos y el feminismo va ganando. Miren lo que le está pasando a Mireyes, que hoy mismo sale en la jornada alguien que lo defiende. Dice, Mireyes es un héroe, se ha jugado la vida defendiendo al pueblo. Pero ahora está en el ISSSTE y le llama a las mujeres de una manera denigrante, y entonces ahora piden que lo saque. Entonces pide disculpas y dice no es suficiente. Va a tener que hacer una disculpa mucho más fuerte si no lo vuelan. Hay conciencia. Son 2 movimientos sociales. El movimiento ecológico, el movimiento feminista, el movimiento antirracista, entre nosotros no está tan avanzado, pero es la discriminación del indio y en el fondo del mestizo. Y entonces los blancos, desde la conquista hace 500 años, son los que tienen el poder. Miren, en la política, el color de todos los secretarios. Y de Morena, son todos blancos, ni mestizos hay. ¿Qué decir? Un indígena, y la que había indígena era muy blanquecina, ustedes saben. En Cuba lo mismo. ¿Cuándo han visto de Cuba venir un secretario de Relaciones Exteriores afro? Nunca. Quiere decir que también en Cuba, revolucionaria, ideal, y Fidel Castro maravilloso, unos discursos sobre ecología fenomenal. Las mujeres no están muy presentes en los cuadros del partido. ¿Dónde están? Entonces, ahora se está tomando conciencia. Tiene que haber 50% de cada uno, y si no, a buscar mujeres, porque tienen igual derecho que los varones. Y crece el hecho. Otro movimiento social es la clase obrera,
que lucha contra el capital porque le roba el plusvalor, y la clase campesina, y los pueblos originarios, y cantidad de movimientos. Pero cada movimiento, escuchen bien, tiene un fin particular. La feminista, la mujer. La clase obrera, la lucha contra el capital. El campesino, para la producción agrícola. El indígena o pueblo originario defiende su cultura y, por supuesto, su economía, su política y sus usos y costumbres y todo. Muchos movimientos. ¿Quién unifica todos esos movimientos? Y entonces hay un colega que es portugués, pero muy bueno, se llama Boaventura de Costa Santos, que dice: es necesario el diálogo y la traducción. Por ejemplo, el ecologista dice: lo más importante es la defensa de la vida. Pero viene el feminista, le dice: pero ¿quiénes son las que más sufren el aumento de la temperatura y todo? Son las mujeres, que no tienen cómo alimentar a la familia cuando se quedan solas. Y cuando el feminismo dialoga con la clase obrera dice: no, la contradicción principal es el capital que hay que superar. Pero ¿quiénes son las obreras que crean más plusvalor? Son las mujeres. Entonces, empiezan a dialogar y empieza el obrero a descubrir que las más explotadas son las obreras mujeres. Pero después viene otro movimiento que lucha por la igualdad racial y dice: a las obreras se les paga menos que a los obreros, pero a las obreras de color se les paga aún menos. Y surge el racismo. O es decir, empieza a complicarse en el diálogo entre los movimientos. Eso es diálogo, pero es traducción de mi lucha a otra lucha que es distinta, pero tienen que articularse. ¿Quién articula las distintas luchas particulares de los movimientos sociales? El proyecto político. Uno, para todo el país. Entonces, los maestros luchan para la liberación de la enseñanza, como diría Paulo Freire en la pedagogía de la liberación, y las feministas para que se apruebe la presencia de las mujeres. Pero entre las mujeres indígenas también había problemas. Y entonces ahora el zapatismo dice: las mujeres también pueden ser choferes de auto. No podían antes. Ahora sí. Quiere decir que el feminismo penetró el movimiento indígena y les exige también que tengan igualdad. Hegemonía o hegemónico es el proyecto nacional que articula todos los movimientos, fines o proyectos particulares de los movimientos sociales. Por eso debe estar en contacto. Y por eso yo exijo a los dirigentes de Morena que no estén ahí en su escritorio, entre burócratas del Senado y de diputados y gobernadores y presidentes o alcaldes de alcaldías, y no bajen al pueblo. No se pongan a ver qué pasa con la CN, la Confederación de Maestros. ¿Qué pasa con los feminismos? Y si hay una manifestación de distintos modos de ejercer la sexualidad, que hay muchos, se pongan a la cabeza de esos movimientos y no estén en el escritorio del partido a ver quién va a ser presidente en el futuro. Y no están trabajando con los movimientos sociales,
Cuando yo veo un dirigente político que se pone a la cabeza del feminismo, de la lucha contra la discriminación racial, que está en favor de los obreros luchando por un mayor salario, pero también sobre el capital, etcétera, digo, ese es un buen político, porque después hará leyes para cada uno de esos campos y así es como florece el país. Es un partido movimiento. Y si se queda como un partido supraestructural, se hace una nomenclatura fetichizada y dominada. Y ya en Morena está surgiendo, y yo la voy a criticar desde adentro. Y ve, si usted es un burócrata o una burócrata, baje a la gente, póngase a la cabeza. Miren, López Obrador, ¿cómo empezó? Primero, trabajando con los indígenas a 5 de la mañana y sacándose la bota descalzo en medio del barro, enseñándole a los indígenas su propia agricultura de las callampas y todo. Pero cuando le robaron la candidatura y querían sacar el petróleo, acuérdense, se vino desde Tabasco al Distrito Federal a la cabeza de un movimiento social. Ese es un político. Ahora tiene derecho a ser presidente, porque fue militante y ejerció un liderazgo de un movimiento social particular, pero luego se abre a la universalidad del país y ahora entiende los movimientos. Hegemonía significa asumir los proyectos de los movimientos sociales y entonces tener una solución para los maestros, para las mujeres, para los ecologistas, para los campesinos, para los indígenas y todos. Y eso es hegemónico, no dominante. Y entonces dice Gramsci, una clase dirigente, cuando tiene el consenso del pueblo, porque el pueblo son movimientos y están de acuerdo con el que ejerce el gobierno. Entonces, esos dirigentes son hegemónicos. ¿Por qué? Y porque tienen con ellos la mayoría del pueblo, porque tienen a los indígenas, tienen a las mujeres, tienen a los obreros, tienen el 90% de la gente, porque todos son parte de algún movimiento, sea dirigente o sea dirigido, pero tienen sensibilidad a un tema. Hegemónico, la razón hegemónica, la praxis, la acción hegemónica, es la propiamente acción política. ¿Quién lo dice eso? Un gran teórico, se llama Ernesto Laclau. Es un sureño argentino, profesor en Essex, en Inglaterra, sobre la razón hegemónica. Le llama populista, pero eso es otra cosa que después discutiré. Entonces, la razón política es la razón hegemónica, porque obra en favor de la mayoría, porque asume el proyecto de afirmación y de lucha contra la injusticia de todos los movimientos sociales que son la mayoría del pueblo. Y Gramsci dice, pero cuando la clase dirigente pierde el consenso, quiere decir que el pueblo empieza a disentir, disenso, la clase dirigente se transforma en clase dominante. Ahora ejerce el poder como dominación. Antes cumplía los fines de cada movimiento y todos se podían estar adhiriendo. Ahora, en cambio, como ya perdió el consenso, porque los dirigentes empezaron a pensar en sí y no en el pueblo, entonces pierde contacto con el pueblo. Eso le pasó al PRI. Se transformó en un partido
supraestructural sin contacto con el pueblo. Y ganaba las elecciones fraudulentamente porque no tenía consenso, ya la gente no creía en ellos, era el disenso. Y entonces se imponía como clase dominante. Y bueno, ya la gente empezó a sufrir porque la corrupción de los que ya no eran dirigentes y la gente los ayudaba, como Lázaro Cárdenas, que no había que obligarles, todos estaban de acuerdo porque estaba apoyando al país y había trabajo y aún la burguesía industrial producía y no le interesaban las inversiones extranjeras, sino que producía para el mercado interno y la misma burguesía cumplía una finalidad nacionalista. Hay todo un análisis de la ideología de la Revolución Mexicana del 1910 que en el fondo destruye a los hacendados, a la gran oligarquía terrateniente, pero da surgimiento a la burguesía nacional. No es socialista ni nada, es la burguesía, pero por lo menos nacional. Y esa burguesía nacional tenía el consenso del pueblo porque creaba trabajo y la gente iba aceptablemente. Cuando empezó en los 70 a perder pie y la burguesía el gobierno empezó a abrirse el neoliberalismo norteamericano. ¿Y qué decir con Salinas de Gortari? Que las grandes transnacionales norteamericanas entraron a México, Walmart y todas estas compañías liquidaron al capital y a la burguesía nacional. Lo que estoy diciendo no es socialismo ni marxismo, es todavía un análisis previo. Entonces, este capitalismo transnacional empezó a exprimir la naranja mexicana, llevarse la riqueza y la gente se quedó en la pobreza. 55% del pueblo mexicano está debajo de la línea de pobreza de un autor que se llama Amartya Sen. Amartya Sen es un economista de la India que ganó un premio Nobel de Economía y inventó lo que se llama la línea de la pobreza. Los que están debajo de la línea son pobres y los que están arriba, bueno, hay muchas posibilidades. Pero ¿cómo se mide esa línea? Entonces se mide, miren, por ejemplo, por el peso de los fetos cuando nacen. Si nacen de 3 kilos, la madre pudo comer bien. Si nace de 1,80, 800, la madre estaba famélica y comía mal. ¿Cuánto de la población lee un diario? Si la mayoría lee, está informado. Si ninguno lee, está desinformado. Entonces, el pueblo que no lee el diario es pobre. El feto es chiquito es pobre. Y así tiene no decir el PIB, que es los dólares per cápita. No, por otro tipo de medidas cualitativas. México está en 55%, perdió el consenso. Y entonces el gobierno fue dominante. Esto lo vamos a ver desde enero en adelante, no ahora. Cuando lo que estoy explicando se derrumba. Por ahora estoy explicando cómo funciona un sistema político. Pero no hablo cuando funciona mal. Eso vamos a hablar la próxima semestre, en enero. Vamos a tener muchos temas para llegar a ver el tema. Entonces, la praxis, la acción política es hegemónica cuando logra tener el consenso del pueblo. Y Gramsci hace con esas categorías
una C y una I. El análisis de Italia. Y entonces Italia, que es como un zapato, el norte de Italia es industrial y es lo más desarrollado. Pero el sur de Italia es lo más pobre. Ahí está la mafia, la camorra. Y entonces nunca el gobierno del norte de Italia llegó a solucionar el problema del sur de Italia, que se llama en italiano el mezzogiorno, el mediodía, porque como somos nosotros, el sur de México sería el mediodía hacia abajo. Y entonces dice, la clase dominante italiana nunca fue hegemónica, sino que era una clase capitalista dominante y nunca fue hegemónica. Una acción hegemónica es la que toman el proyecto nacional, el proyecto particular de los movimientos sociales y está en permanente diálogo, no necesariamente para hacerlo parte del partido como hizo el PRI. El PRI agarró los sindicatos que había inventado Cárdenas e instaló una burocracia, los charros, y los incluyó en el partido. Y luego ellos se hicieron PRI y los obreros, los campesinos, las mujeres y todo el mundo ya no tenía defensa, porque los que debían defender a los miembros del sindicato, pues ahora eran parte del PRI, diputados y senadores, y gobernaban contra el propio pueblo. Era una clase dominante y cayó. La gente se hastió de la corrupción y todo lo que hemos vivido. El asunto es no repetir la historia, porque no vaya a ser que para más rápido lograr salir adelante, volvamos a aceptar a los charros dentro del gobierno, porque entonces empezamos a corrompernos. Y no vaya a ser que sea, porque ha habido un sindicalismo libre contra los charros que ha luchado 50 años y ahora tampoco llega al poder, y los charros tienen buena audiencia. La CNT, la S de los maestros, no la C. Entonces, cuidado, pero en fin, veremos. Entonces, la acción política, propiamente dicha, debe ser una acción hegemónica. Y de ahí que movimientos muy importantes, ejemplares, que operan bien y deben ser apoyados, al absolutizar la finalidad del movimiento, empiezan a no entender el proyecto plural de una nación. Y me refiero al movimiento zapatista, al cual yo admiro y sigo admirando. Y en el librito yo digo atrás, movimientos sociales, y digo, sin olvidarnos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la figura emblemática del Submarcos, entre tantos otros signos de esperanza. Claro que este libro es 2006, ya hace 13 años, entonces ya pasó mucha agua debajo del río. Yo diría, han visto que últimamente de 5 caracoles ahora se han fundado 11. Y entonces el zapatismo dice, hemos roto el cerco. Pero al mismo tiempo critican a muerte por ciertos posibles errores al gobierno. Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque la finalidad del movimiento zapatista y de los pueblos originarios no se puede inmediatamente aplicar
a todo el mundo mestizo y urbano de México. Pues no somos indígenas que estemos en las selvas lacandonas. No, allí está muy bien lo que están haciendo y yo estoy de acuerdo. Pero ellos deben entender que ese proyecto, que es importante y que está muy bien que lo sigan realizando y profundizando, no puede generalizarse a todo el país. Tiene que entrar en diálogo con los otros movimientos sociales para integrarse en un proyecto nacional. Entonces, miren qué cosa, yo no estoy contra los zapatistas, al contrario, estoy con ellos, más. Creo que a largo plazo, un siglo o más, ellos tienen razón, porque ya están atacando el problema ecológico. Y en cambio los demás no lo ven todavía. Ellos sí lo ven, entonces hay que prestar oído a ellos. Pero entonces no se puede hacer un proyecto para ellos, sino que tiene que ser un proyecto con ellos. Y eso es poder obediencial, no hay que confundirse. Entonces, no es lo que se piense desde el centro y se planten árboles. Si se plantan árboles de un mismo tipo, eso no es selva, eso es inversión capitalista y va a destruir el suelo y toda la ecología. Habría que hacer una selva, pero eso no le conviene al capital, es muy complicado y no va a dar ganancia. Entonces, un Tren Maya muy importante para que se comunique, pero ellos tendrían que estar en la dirección del proyecto, los pueblos originarios de Yucatán, para indicar por dónde el Tren Maya, cuál va a ser el uso del Tren Maya, qué sentido van a tener las estaciones, no que sirve solo para el turismo y para cortar madera a los madereros y dar un salario mínimo a los indígenas destruyéndoles la vida. No, hay que hacer algo que sea más complejo. Y en eso uno va un poco rápido y no se toma todo el tiempo para hacer algo hegemónico. O es decir, que ellos apoyen. Pero de todas maneras también no se dan cuenta que si rompieron el cerco, dicen, tenemos aviones que pasan como siempre, hay paramilitares que nos atacan, está el ejército ahí, pero ellos le llaman hemos roto el cerco y hemos formado nuevos caracoles. ¿Por qué ahora y no antes? Porque se le están dando posibilidades y aunque haya todavía violencia en contra de grupos priistas, el gobierno no está comprometido en la destrucción de ese proyecto, sino que los deja que crezcan. Entonces, tendrían que decir, miren, se cometen errores, pero hemos roto el cerco porque ya no nos están sitiando como antes. Ya se ve algo positivo. ¿Ven? La política es difícil porque tiene que ser hegemónica y cumplir las finalidades de cada uno de los grupos. Esto es lo central para mí en la praxis. Que sea hegemónica, que cumpla con las finalidades de los movimientos sociales y también de los movimientos, por ejemplo, en Brasil se llama el movimiento de los sin tierra, un movimiento. No hay en México, podría haber campesinos desplazados, pero también hay movimiento de los sin casa, en las ciudades. Y entonces nosotros sí podríamos gestar un movimiento de tener casa en las ciudades y tener casas habitables, pero que también los grupos sociales sean también los que proyectan esas casas. Porque no va a ser que se proyecten esas casas, el Infonavit, que parecen gallineros, que meten una familia en una casa de 3x4 o de 6x10, que no es humano. Entonces, es necesario
vitalizar los movimientos sociales con una praxis que descienda hasta el pueblo y se inspire para poder gobernar. Nos está faltando un poco eso, porque a veces vemos en los grupos que aparecen en la televisión, los grandes empresarios, aún el informe tuvo mucha gente ahí en el Palacio Presidencial, gente con traje, corbata, eran bien puestos. No vi muchos indígenas, no vi sindicalistas de sindicatos libres, no vi movimientos populares. ¿Dónde estaban? En su casa viendo la televisión. Entonces tenemos que hacer correcciones también, porque si no, no vamos a ser hegemónicos. Vamos a transformarnos en un grupo dominante con buenas intenciones, pero por dominantes no vamos a responder a lo que el pueblo quiere. Y no como masa, sino organizada. Ya lo vamos a ver. Cómo se organiza institucionalmente el pueblo al más primero nivel del barrio. No se avanza en ese campo. Pareciera que no es importante. Pareciera que lo importante son grandes obras. El segundo piso en su momento. El nuevo aeropuerto. Está bien, está mejor. Becas, muy bien. Pero eso no es estructural. Los pobres serán siendo pobres, porque hay un sistema neoliberal que sigue funcionando. La Secretaría de Economía es la mismita que antes. Y el secretario de Economía que se enojó y se fue, ¿a dónde se fue? Como profesor del Tecnológico de Monterrey. No se fue a la UNAM, a la Facultad de Economía. Se fue a la esencia en México del neoliberalismo, que sí que era un neoliberal. Y el que lo reemplazó. En fin, no debo hablar demasiado. Pero en esa secretaría no ha cambiado nada. Se le fija otros objetivos, pero cuando alguien está formado no puede cumplir otros objetivos que los que estudió. Bueno, praxis política entonces es ejemplarmente, yo llamaría la praxis hegemónica. Es lo que la Clau llama la razón, él le llama populista, porque tiene un concepto positivo del populismo. Pero a mí me gusta distinguir entre populismo y popular. Justamente, populismo para mí es cuando el proceso económico-político, aunque nacional, es dirigido por la burguesía nacional, que siendo nacional es mejor que transnacional. Así que ya es un avance. En vez de esperar inversiones extranjeros y preparar todo para que inviertan, y por supuesto sacan sus ganancias y se las llevan, hay que pensar en fortalecer el mercado interno. Por eso está muy bien Petróleos, porque va a dejar la energía en manos nuestras, igual que hay que favorecer el campo para dejar en nuestras manos la política de la alimentación y no importar el 60% del maíz en el país del mundo que inventó el maíz. Es una barbaridad. Y miren, lo más notable es que el que hace eso es sobre todo por los genes transformados del maíz, y el que lo hizo y lo ha exportado a todas partes es Monsanto. Esta compañía norteamericana se le empezó a levantar muchísima gente, porque al mismo tiempo que tienen semillas transformadas, producen en cierta manera unas hierbas muy fuertes, que ya los
los insecticidas tradicionales no matan. Y entonces este producto está produciendo cáncer. Y en Estados Unidos ya van muchos que están ganando el juicio. Una pareja, yo veía allí en la televisión, escucho un poco las televisiones también extranjeras, y la televisión alemana mostró un documental de que ahora una pareja que tiene cáncer y que era campesino, que ha acusado a Monsanto, le saca $2 millones, una pareja. Y van a venir millares, de tal manera que Monsanto va a quebrar. Pero miren qué cosa, los norteamericanos, viendo cómo se venía la cosa, se la vendieron a la Bayer, que es una compañía alemana. Y yo veía la televisión alemana. Y entonces, ahora, al jefe de la Bayer, que hizo el gran negocio de comprar Monsanto, ¡wow!, lo quieren crucificar al tipo, porque no vaya a ser que se funda, o es decir, que quiebre, no solo Monsanto, sino Bayer también. Y esa es la gran compañía farmacéutica, química de Alemania, como la Volkswagen. Entonces, ahora está bueno, por estúpido, compraron una transnacional que produce un insecticida que da cáncer. Y ahora ya están ganando los juicios. Y los norteamericanos, viendo esto, se limpiaron las manos, se la vendieron a los alemanes ingenuos se la compraron y ahora van a quebrar ellos. Esto para decir lo que significa la economía capitalista, que produce la muerte, quemando los bosques, matando la alimentación con insecticidas feroces y otras maneras que voy a explicar en otras clases. Bueno,